Hoy estuve hablando con Graciela al mediodía y estaba terminando el cuento, así que seguro que ahora se reúne. Bueno, cualquier cosa me vos el celuma. ¿Lo tenés ahí? ¿Ahí ven la pantalla? Abalay y la tradición gauchesca. Sí. Arranco. ¿Me escuchan? ¿Mm? Bueno, cualquier cosa me avisan. Sí. Bueno, hoy vamos a leer este cuento, un cuento un poco largo, de Antonio Di Benedetto. Susana había leído Sama, si no me acuerdo mal. ¿Vos, Graciela, habías leído algo de Di Benedetto alguna vez? No. ¿A vos te gustó Sama, no, Susana? Sí, a mí me gusta cómo escribe, me gusta mucho. Sí, quizás Di Benedetto no es tan conocido, se hizo un poco más conocido por Sama, pero por la película. Bueno, es mendocino, nació en el 22, murió en el 86. Lo mencionamos cuando hablamos de Zaire un poco porque tiene un poco esta idea de pensar la literatura un poco descentrada de Buenos Aires. Quizás Abayay no sea el mejor lugar para verlo por la temática que trabaja, pero por ejemplo en Sama, que es como una recreación de la novela histórica, a propósito, si bien es el Virreinato de La Plata, la ubica en Asunción, no en Buenos Aires. Hay mucho gesto esto de correrse de Buenos Aires para pensar Argentina desde otros espacios. Estas son sus tres novelas más importantes, quizás Sama, El silenciero, Los suicidas. Sama debe ser su obra maestra, entre comillas, pero estas tres son conocidas como la trilogía de la espera, porque como vimos la vez pasada con el tema del existencialismo, estos personajes que esperan, que son pasivos, que no se mueven del lugar, hay mucho de eso en Di Benedetto, particularmente en estas novelas, que son, sobre todo El silenciero, Los suicidas, más que Sama, que son como novelas de personajes existencialistas, las podemos pensar así. Di Benedetto era periodista, digamos que esa era su ocupación principal, él estudió Derecho, pero ejerció como periodista, y así como están, no sé, están publicados los cuentos completos, acá puse 2 libros de cuentos, pero ahora están publicados los cuentos completos, están las novelas, se consiguen las novelas y también se consigue una compilación, como una antología de sus escritos periodísticos más importantes. Di Benedetto en la última dictadura militar fue perseguido, fue apresado, fue torturado. Cuando lo excarcelaron en el 77 se exilió y regresó a la Argentina un año antes de morirse, digamos. Este dato de la dictadura va a ser un poco importante para Abayay, porque Abayay se publicó en esta colección de cuentos absurdos, que la publicó en el 78, así que la publicó en el exilio, pero Abayay, algunos dicen que la escribió antes del 76, otros incluso dicen que la empezó a escribir preso, digamos. No hay mucha certeza, no se sabe, pero es un dato interesante para pensar por qué Abayay, por qué él escribe Abayay, porque Di Benedetto se ubica como una tradición literaria más pegada a la que fue la de Borges o a la de Macedonio Fernández, que tiene que ver con una literatura más no tanto por lo antirrealista, sino por despegarse de ciertas coyunturas. Más para el lado de lo fantástico, si quieren. Va un poco más por ese lado. Y si bien Borges sí se mete con la tradición, pero se mete con la tradición de una manera particular. Y para Di Benedetto... No, bueno, pero justo tiene un cuento que trabaja con esta misma temática que se trabaja en Abayay, que es como una de las grandes reescrituras del Martín Fierro, que es El fin.
Pero Di Benedetto no tiene textos que trabajen en esta línea, excepto Abashai. Y eso lo hace como un poco más particular a Abashai y también nos lleva a pensar que eso después, al final, si quieren, va a llegar eso, pero ¿por qué en este momento tan particular de esta dictadura, de su encierro y desde el exilio, él elige volver a esta tradición literaria? ¿Sí? Porque este texto está totalmente pegado a la tradición literaria. Esa tradición literaria es fácil, ¿cuál es? Lo dije un poco recién, pero... No. Antes de Borges. A la gran tradición literaria argentina sería. La gauchesca, la de... Claro, la gauchesca. La de Martín Fierro. La de Martín Fierro. Sí, exacto. Antes de ir a eso, hacemos un mínimo repaso de Abashai. No sé si les gustó, sé que a mi madre no le gustó mucho, pero... A mí sí. A mí no me dejó ni de gustar ni de disgustar. Lo leí, al momento me pareció un poco lento, un poco pesadito, Sí. Pero bueno, era una trama así, muy... Pero bueno. Escribe así un poco lento, un poco pesadito, que si no te engancha una novela, la dejás, porque... Claro, exacto, bueno, ahora tiene eso, como que se hace tedioso, como que te lleva en el tedio del personaje. Sí, sí. ¿Y la de esta película la vieron ustedes? La película de Abashai, el hombre sin miedo. Ah, la de Abashai, yo no la vi la de Abashai. Ah. Me dio intriga, pero no la vi. Ah. Para ver cómo llevaba lo del cuento porque viste la cinematografía. Uno de un cuento imagina, la imaginación te lleva y te hace ver otras cosas. Cuando lo ves. Me olvidé de fijarme si está en Cinear, después me fijo, porque si está en Cinear es fácil de ver. Claro, porque viste que se diferencia. En el libro te da otra amplitud cuando vos lees. Y la película te lo reduce. Es una obra de teatro y el libro. Sí, ni hablar. Es diferente, ¿viste? Bueno, porque en el libro, en la versión de donde viene Abashai, está publicado el guión cinematográfico, el guión de la película, y te cuentan que la filmaron en Amaicha, qué sé yo. Puede ser linda de ver. Pero eso ya... Y también lo corre un poco del espacio, pero ahora vamos un poco a eso. El argumento es súper sencillo en Abashai, es este hombre, Abashai, que siente mucha culpa, que no puede olvidarse de la mirada de del hijo de este hombre al que asesinó, y en ese tránsito de su culpa, escucha a un cura que le cuenta esto de los anacoretas, los estilistas, que espiaban las culpas en estas columnas. En las columnas. En lo alto, para acercarse al cielo. Claro, Abashai interpreta esto, o sea, Abashai opera un poco como un lector, ahora lo vamos a ver, pero él interpreta lo que le dice este cura en función de su mundo, de lo que él conoce, claro. Y se convierte él en una especie de anacoreta, pero montado al caballo. Se monta al caballo, en vez de montarse una columna, se monta al caballo. Y bueno, a mí me avisa, pero no me avisó. Hola, Ana, te aprovecho y te saludo. Hola. ¿Qué tal? Y bueno, vemos un poco este recorrido de Abashai. Y al final, digamos, se vuelve a reencontrar con el hijo de este hombre al que había asesinado. Y en el combate mueren los dos, podríamos decir. Sí. El espacio, esto es importante porque está hecho muy adrede. Es un momento impreciso del siglo XIX en algún lugar impreciso de la Pampa, la llanura pampeana. La única referencia temporal que tenemos es esto que aparece en la página 8, como tenemos la misma edición, les puse las páginas, que dice, se nombra a Facundo por una acción reciente. Y Abashai piensa,
¿qué no es que lo habían muerto hace ya una pila de años? Facundo fue asesinado en el 35, Facundo Quiroga, pero fíjense cómo acá vacila entre, se nombra a Facundo por una acción reciente y acá habla de que estaba muerto. De vuelta, no hay una ubicación exacta. Sabemos que será alrededor de esos años, un poco antes de la muerte de Facundo, un poco después, pero no hay un momento específico. Y lo mismo pasa con las referencias espaciales. Si bien Abashai está todo el tiempo moviéndose, porque su condición de hombre montado al caballo hace que sea así, es de vuelta, hay algunas referencias, se habla de los feligreses que vienen de Hachal, se puede decir que es un espacio que estaría en torno a Mendoza, San Juan, o incluso San Juan La Rioja, sobre todo lo de Mendoza y estas zonas, porque son las zonas sobre las que en particular escribió siempre Di Benedetto. Porque esto de vuelta, como vimos con Saer, había una intención muy grande en alejarse de Buenos Aires, en describir otros espacios, y esta idea de Buenos Aires, el interior, bueno, poner el foco en eso que también es Argentina, digamos. Pero de vuelta no hay referencias específicas a ningún espacio, y esa idea de que las referencias sean tan confusas hace que el relato se convierta en algo mítico, si quieren, mítico en el sentido de esto puede haber pasado en cualquier momento del siglo XIX en este espacio tan literario que fue La Pampa. Lo hace mucho más literario, pero también tiene un poco que ver con la búsqueda de esto que decíamos de la tradición gauchesca. Porque lo que nosotros vamos viendo en el cuento es cómo este gaucho pasa de ser ese gaucho asesino a ese gaucho montado a caballo, a este hombre montado a caballo, que adquiere unas famas, como dice el texto, y va adquiriendo como cierta cualidad de santo. Ahora lo vamos a ver mejor, pero es como que vamos viendo cierta canonización de ese gaucho. Y en ese sentido, nosotros podemos pensar que esta es una posible interpretación de varias del cuento, esta es un cuento que lo que está relatando un poco es lo que sucedió con esta figura del gaucho en la literatura. El gaucho pasó de ser el criminal, el excluido, el culpable, a convertirse en el centro espiritual de nuestra literatura y de la región. Digo, en el gaucho hubo una, entre comillas, canonización. Canonización literaria, por lo pronto, ¿sí? Y Abashai un poco opera de esa misma manera. Quizás sobre el final nos tenemos que detener y pensarlo un poco, pero Abashai pasa de ser este hombre cualquiera, este gaucho criminal, asesino o gaucho, en fin, nada más, hasta convertirse en este hombre santo que es reconocido en todos lados. No tanto por él, sino por su cualidad de excepcional. Para entrar un poco en esto... hay tres cosas ahí, como que me parece a mí. Al montar, la penitencia, el montar y el hecho de llevar la cruz. Sí. Y algo muy fuerte de esa culpa que él siente de que todo el tiempo le vuelve la mirada de ese chico. Claro. Está bien, claro, y todo, y la cruz de esa culpa de haber matado a mi padre, ¿no? Claro, por eso. Sí, incluso la gente le decía a él que él llevaba su cruz. Digo, ahí hay algo como... Claro, por eso te digo, el montar, la penitencia, el montar y llevar la cruz está todo relacionado. Sí, y ahí hay otra cosa... Sí, y hay otra cosa que yo no me voy a meter mucho en eso, pero a Abashai se lo puede... hay un tipo de género específico en la literatura que es muchísimo más viejo, que viene como del siglo X, que son las hagiografías, las vidas de santos. Claro, y hay dos santos que nombra acá, Simón. ¿Qué? Que hay dos santos que se nombran que habían hecho eso. Claro, pero digo, en la literatura ese tipo de vidas hacen un poco el recorrido que hace Abashai,
que tiene que ver con esta culpa, con esta pena, con este dar vueltas, y si se fijan, él va siendo cada vez más pobre, al final está totalmente harapiento. Hay una idea de despojo, que para vos conseguir también esa sanación te tenés que ir despojando de la marca de la civilización. Claro. Y eso en Abashai está. Aparte va dando todo lo que tiene, va dando la sal, va dando esto, va dando el otro. Va dando la plata que llevaban, las monedas que llevaba. Claro, sí, por eso. Ahí hay algo muy del despojo, incluso el final, ahora más cuando lleguemos al final lo vemos, pero el final también tiene que ver con el buen cristiano, si lo quieren pensar así, en ayudar. Cuando ayuda a la mujer de la carreta. Pero también cuando ayuda a la mujer de la carreta, a la mayoral. Claro. Claro, en los dos momentos. Pero bueno, antes de eso vamos a pensar un poco en la gauchesca, para pensar cómo Abashai opera como una relectura de lo que pasó en la literatura con esta figura del gaucho. Lo hago súper rápido, bueno, no leímos el Martín Fierro ni nada, pero bueno, la gauchesca, literatura del siglo XIX argentino, obvio que el máximo exponente es el Martín Fierro de Hernández, pero bueno, no sé, tenemos a Ascasubi, quizás el último exponente sea Don Segundo Sombra, nunca me acuerdo quién lo escribió, pero esa gente. Acá traje esta aclaración de el Martín Fierro, son la ida, que es del 72, la vuelta del 79. Ajá. Digamos que quizás el Martín Fierro haya sido uno de los primeros bestsellers acá, en Argentina. De hecho, por eso existe la vuelta. La ida no se llamaba la ida, pero bueno, la conocí así. Y nosotros, ahora lo voy a detallar un poco mejor, pero nosotros vamos a ver cierta relectura, en particular del Martín Fierro, en Abashai. Algunos marcan que este cuento que yo decía antes de Borges, que también es una reescritura del Martín Fierro, El fin, de ahí también toma un poco cosas Di Benedetto, pero no nos vamos a meter en eso. La literatura gauchesca, esto es importante marcarlo, no le escribían gauchos, Hernández no era un gaucho, y lo que hace es apropiarse un poco de la voz del gaucho para hacer una crítica social, digamos, la ida, la primera parte del Martín Fierro, es una denuncia estatal, la segunda ya no, digamos que hay como cierta reconversión y apropiación del Estado de esa voz. Pero ya de por sí Hernández no era un gaucho y lo que hace es apropiarse de cierta voz, tipificarla de cierta manera y hacerla literaria. Lo mismo pasa con Ascasubi o con cualquier otro, digamos, los gauchos no escribían, no sabían leer además en general. Huiraldes también escribía así. Huiraldes escribía así, el de Segundo Sombra. Claro, pero Huiraldes ya es entrado el siglo XX, digamos que ya es como el fin de la gauchesca. Y es como un texto raro de gauchesca. Porque ya está muy en el siglo XX. La gauchesca tampoco no era en verso, por ejemplo. Digamos que la gracia del Martín Fierro es que está escrito en un tipo particular de verso. Es súper cuidado eso en el Martín Fierro. Es un tipo particular de verso con determinados acentos. Digo, tampoco es que era fácil de escribir eso. Para dar esta sensación de payada, está muy pensado. Es a partir de los aluviones migratorios de la década de 1880, que la figura del gaucho se empieza a recuperar y empieza a funcionar de manera homogeneizadora. De hecho, en algunas de las reediciones de Martín Fierro, después en el 80, los prólogos son bastante fuertes porque hablan un poco de cómo el gaucho representa a los argentinos y demás. Y esto se acentúa muchísimo más a principios del siglo XX, que ahí viene un poco más lo de Guiraldes, porque ya no era solo estas migraciones tan fuertes, sino que se percibía toda esta idea del concoliche, estos otros idiomas, y eso se percibía mal, o sea, no se quería que esa gente estuviera acá y encima usara sus lenguas, como que tenía una mirada muy negativa.
Y es a partir de eso que empiezan a operar ciertas lecturas muy canonizadoras del Martín Fierro, muy fundamentales, y que lo que hacen es canonizar realmente el Martín Fierro. Primero tenemos a Ricardo Rojas, en la primera historia de la literatura argentina, que lo que hace es poner en primer lugar la literatura gauchesca. Lo que hace él es decir que la literatura gauchesca, y que su máxima expresión es el Martín Fierro, es la literatura argentina. O sea, esa es la literatura argentina, ahí empieza. Y en segundo lugar lo que tenemos es a Leopoldo Lugones, que en El Payador, lo que él habla es de el Martín Fierro como el poema épico argentino. El poema épico, acá y en cualquier otro lugar, es considerado el poema que marca el origen y el destino de un pueblo. La Ilíada, la Eneida, para lo que fue la Eneida para los romanos, el poema del mío Cid para España. Hay una idea del destino de un pueblo cifrado en un héroe épico. El Cid, Eneas, no importa. Roland, en la chanson de Roland en Francia. Esa idea de este hombre excepcional que es el héroe que marca el destino de un pueblo. Es difícil pensar la lectura así en el aire del Martín Fierro como un poema épico, pero lo que pasa a partir de esto que hace Lugones, de este gesto que tiene, es que se empieza a considerar el gaucho como el héroe criollo. Esta figura que en un principio, en la ida de Martín Fierro, cuando la publica en el 72, era un criminal, era un desertor, era todo lo que estaba mal, se termina convirtiendo en el héroe criollo y en lo que el representante real, digamos, de la argentinidad. Que es una idea que pervive en cierta manera porque hay como una cierta mitología de los gauchos, ¿sí? Pero es importante porque justo con esa figura se ven mucho cómo opera la literatura y cómo operan estas grandes figuras literarias alrededor de eso. Entonces, si Aballay, que es gaucho, sería, de manera simbólica, el gran héroe argentino. Pero en Aballay, este héroe argentino no opera como un héroe épico que hace cosas buenas y que libera pueblos o tiene un gran destino, sino que más bien en ese sentido Aballay es un héroe trágico, a nivel de la tragedia. Primero podemos pensar que es un héroe trágico pensando un poco en esta lectura de la épica, que lo que marca es que hay un héroe, siempre en una épica, en una novela hay un héroe. Y por otro, el héroe en el sentido de es un personaje el que dinamiza toda la trama, el que hace todas las cosas, opere bien o mal, quizás ahora ya estamos más acostumbrados a los antihéroes, pero es la misma idea siempre, es que es un personaje el que importa y al que seguimos por un largo camino. Y además hay cierta idea de héroe trágico, que es un poco lo que decíamos antes, que tiene que ver con toda esta culpa, esta penitencia que lleva adelante Aballay. Y en Aballay en particular aparece algo que es muy propio del héroe trágico, que tiene que ver con esta tensión del héroe con los dioses. Digo dioses porque está pensado en función del teatro griego, pero Aballay está todo el tiempo en constante diálogo con lo que él entiende por Dios y con lo que él entiende por su religión, ¿sí? Hay una tensión ahí y Aballay lo que hace es interpretar algo de una manera y llevarlo adelante para ejercer esta penitencia, si se quiere. Entonces, hay un montón más de similitudes con el Martín Fierro, pero hay una que es muy importante, es que Aballay y el Martín Fierro tienen dos duelos importantes. Al final de la primera parte del Martín Fierro está el duelo de Martín Fierro con Cruz. ¿Sí? No sé si lo recuerdan, pero si no, sí, lo estoy diciendo. Está el duelo con Cruz, que es lo que eventualmente lo hace a él cruzar la frontera hacia el otro lado, que sería hacia los indios. Ahí se termina la primera parte y después vuelve, y al final de la segunda parte del Martín Fierro se encuentra con el hijo del Cruz y hay un, entre comillas, duelo que se resuelve de una manera muy distinta a lo que pasa en Aballay.
pero existen estos dos duelos y son fundamentales porque es lo mismo que pasa acá. Martín Fierro mata a Cruz, Abashai mata al padre de este chico, y al final se vuelven a encontrar porque los hijos van a vengar a los padres, ¿sí? Y así está estructurado Abashai. Si bien no nos cuentan mucho del duelo con el padre del chico, sabemos que a Abashai lo marcó particularmente. Sí, aparte Después, que estaba alcoholizado. No era asesino, fue producto de una pelea estando él alcoholizado. pero igual lo mata. Ah, ya sé que lo matas. No, pero digo, bueno, pero igual hay una cierta idea que eso también es medio literario, o debe tener cierta, se debe tocar con la realidad, que en el duelo alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Digo, por más que no quieras, si vos te batís a duelo con alguien. Sabés que uno de los dos muere. Un triunfador. Y hay cierta hombría ahí que se pone en juego, digo, ahí. Claro, seguro. Es el alguien más majul. Espérate que la llamo. Yo se lo reenvío por correo. Y que lo busque en el celular si es que tiene uno nuevo porque se le rompió el otro, que busque el link. Espera, yo se lo mando por WhatsApp web. Ahora lo llamo. Están viendo mis correos, ¿no? Ya se lo mandé. Ahí se lo mandé, mami, decirle que se fije. Bueno, esto de los duelos, que es como súper estructural para Abashai, esta idea del gaucho nómade, que si bien tiene algún lugar fijo, en Abashai está todo el tiempo errando, y Martín Fierro también termina errando todo el tiempo, porque después... No tiene que ver, perdóname, no tiene que ver con el que huye del reclutamiento en el ejército, los dos también en común. Sí, eso lo vamos, eso en el libro aparece, en este cuento. Claro. La ida del Martín Fierro tiene mucho que ver con esa idea de ser desertor y de no entrar en la, ¿cómo se llamaba? En las levas, en el relevamiento. Sí. La ida más que nada, pero sí, en Abashai aparece todo el tiempo esta idea de que hay unos milicos por ahí, que hay gente que puede reclutar. Está este caballo, el gran amigo, ahora vamos a entrar. Hay una idea de soledad muy grande en estos gauchos, en Martín Fierro también, y cierta idea de pobreza. Que son, particularmente estas cuatro cosas, son maneras son como características del gaucho literario. En 2 segundos, ahí me parece que se conectó. En 2 segundos sombra también está un poco. Pero bueno, más que nada lo más importante es esta idea de los duelos. Hola, Graciela. Bueno, hola. Y una gran diferencia, que esto sí no aparece en el Martín Fierro, primero, bueno, el final es muy diferente, porque el final del Martín Fierro es mucho más conciliador, y además esta idea de la culpa. Martín Fierro no siente tanta culpa. Y acá es estructural la culpa. Digo, sin la culpa de Abashai no pasaría nada de lo que pasa. Entonces, vamos a dividir un poco el cuento en esta misma idea del Martín Fierro. En la ida de Abashai, una especie de primera parte, y en la vuelta, en el regreso, porque el cuento lo marca así también. Primero, esto que decíamos antes, Abashai opera de cierta manera como... ¿Un ruido o soy yo? Graciela se tiene que silenciar. Hay un ruido de teléfono permanente. Sí. Ahí está. Esta idea de que Abashai está en el tram. No sé qué es eso. Es Graciela Casarino. A ver, Sí. esperen.
Ahí la silencié yo, que de última se silencié ella. Abashai como lector en el sentido de esta anécdota que cuenta el cura de los anacoretas, los estilistas, esto que decíamos antes de estos hombres que se montaban en esas columnas. Porque fíjense cómo el cura lo que explica es una serie de cosas de este sentido de la espiritualidad, de esta vida retirada en la contemplación de Dios. Pero Abashai no entiende esta contemplación en un sentido espiritual. Acá hay una diferencia también de saberes. Y en esa diferencia de saberes se juega un poco lo que entiende Abashai. La contemplación para Abashai termina siendo completa. Él habla de visibilidad. Él le pregunta si veían a Dios, por ejemplo. Está muy atado a lo material, a lo concreto. Y recién quizás en el camino va entendiendo un poco más la espiritualidad, podemos creer que sí, podemos creer que no, pero al principio está muy pegado a lo material y a lo que él conoce. De hecho, lo que Abashai le pregunta al cura son todas cosas muy concretas, de cómo se alimentaban, de qué comían, cómo hacían sus necesidades, cómo soportaban el clima, ¿sí? Son todas cosas que hacen al cuerpo y que hablan un poco de que él todo esto ya le estaba entrando la idea de replicar eso para pagar su culpa, si quieren. De hecho, el cura le dice que los estilitas montaban, de hecho le dice literalmente que montaban en una columna, y él montar lo entiende con lo que él conoce como montar, que es como montar un caballo. Si bien él dice que no hay columnas ahí en el desierto, que es cierto, no hay columnas, pero lo termina entendiendo de modo literal porque él lo que termina haciendo es eso, es montar un caballo. Se convierte en este hombre caballo del que hablan un poco más adelante, porque su penitencia termina siendo montar sin parar por el desierto, por la llanura pampeana, porque además se agarra un poco de esto mismo que le dice el cura, es que estos hombres caballos mantenían siempre la compañía de algún animal fiel. Que, como dijimos antes, el animal fiel del gaucho es el caballo. Pero lo que es más interesante acá es cómo el cuerpo de Abashai se termina compenetrando con el cuerpo del caballo. Cuando él se quiere agachar a agarrar algo, se tiene que agachar el caballo. Si él se quiere poner de rodillas para rezar, en un momento se tiene que poner de rodillas el caballo. Termina totalmente compenetrado al cuerpo del caballo. De hecho, no lo puse mucho, pero Abashai sería un gran jinete, por lo que se dice, porque salta de caballo en caballo, más o menos. Un par de veces se relatan como unas acrobacias que hace, va como con 3 caballos, va un caballo, un cimarrón y una mula en un momento, digo. Ahí hay una gran compenetración de este hombre caballo que además es tan excelente jinete que es como que parece que doma muy fácil a todos estos caballos. Y además tiene cuidado de que los caballos no se cansen, digamos como que ahí hay algo que está que acerca mucho a este hombre con el caballo, como que son casi una misma cosa. Este tema del hombre con su amigo el caballo y demás, tiene un poco que ver con esta idea del gaucho como un hombre solo, con la soledad. Porque de hecho esto aparece mucho en Martín Fierro, acá traje un par de partecitas. Graciela, te voy a silenciar yo porque se escucha mucho ruido. Cualquier cosa te dice para hablar. Ahí está. Esta idea de la compañía infaltable del caballo, esto de su pingo es la salvación. Fíjense que esto es lo que termina pasando literalmente en Abashai, que su caballo se convierte en... El gaucho necesita un pingo para fiarle el bucho. Su esperanza es el coraje, su guardia es la precaución. Su pingo es la salvación. Ahí hay algo muy importante en esta compañía infaltable del caballo para el gaucho y cómo se terminan
cómo se van compenetrando en una sola cosa. Ahí también, esto no lo dije antes, pero acá no solo aparece el Martín Fierro, no solo aparece ese cuento de Borges, aparecen muchas más cosas, como por ejemplo ciertas, ahora lo vamos a ver, pero ciertas referencias al Facundo de Sarmiento, y seguramente hay un millón de referencias literarias más. Sí. Igual, ojo, ahí te digo algo. Es que una cosa es que se estereotipe para la literatura, igual vos lo que estás viendo lo estás viendo en el siglo XXI, ¿eh? Lo que a nosotros nos llega y que lo que pasa muchas veces con estas cosas es que se crean mitos tan grandes que se termina anquilosando el estereotipo, si querés. El estereotipo no necesariamente tiene que tener connotación negativa. A cómo es realmente en el 19, claramente esto está basado en parte de la verdad, pero ahí hay algo que es interesante de lo que es la gauchesca, que en realidad la gauchesca es una apropiación letrada de cierta cultura, y esa cierta cultura es la que hace que esa tradición se pueda seguir manteniendo también. Son movimientos un poco difíciles, digo, pasa con todo. Cuando, lo digo por lo que pasa a mí, cuando yo leo literatura colonial, también estoy leyendo La voz de los vencedores muchas veces, pero es solo a través de eso que podemos conocer determinadas costumbres que ya no existen. Digo, pasa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí. Digo, no sé, ahora uno puede ver ciertas cosas, no quiere decir que no sean verdad, pero sí hay algo del hombre caballo, las jineteadas, digo, ¿cómo se llama? La doma. Bueno, la doma tiene un poco de este hombre pegado al caballo que no se puede caer por nada del mundo, es un poco la misma idea. Claro, lo que pasa es que la deriva del gaucho es, el gaucho al principio era algo más parecido a lo que decía Sarmiento en el Facundo. Era el culpable, era totalmente un rufián, si querés, un asesino, no era bueno. De hecho, Martín Fierro es un gaucho desertor, claramente eso no es bueno. Porque tenía más que ver con esto, con algo que estaba mal visto, que se empiece a ver bien al gaucho, tiene que ver con cierto movimiento que sí tiene que ver con lo cultural, porque elevar al gaucho implicaba bajar a las masas migratorias. ¿Sí? Si yo tengo un héroe propio, tengo con qué enfrentarme a toda esa gente que viene de afuera y que no la querían acá. Digo, funcionó así el gaucho y la gauchesca, porque de hecho la gauchesca empieza a elevarse a partir de esas masas migratorias. Que no tiene que ver con que el gaucho sea bueno o malo, eso, tiene que ver con otras cosas, como siempre. Otro elemento del gaucho, que esto tiene que ver también con, a ver, es el cuchillo. Cuando Abayay al principio, bueno, el primer día dice que ayuna, que ese ayuno después dice que lo ayudó a acercarse un poco más a la espiritualidad. Pero cuando empieza a sentir mucho hambre, lo que hace es como olfatear, como un animal, olfatea, cierto humo, están haciendo un asado.
Fíjense cómo ahí también en esa idea del asado hay algo que no aparecía tanto en la gauchesca y que tiene algo más que ver con algo más contemporáneo, esta idea del asado. Digo, este cuento igual sigue siendo un cuento escrito en la década del 70, entonces hay una mezcla un poco anacrónica y esa idea del asado, yo no sé si es tan decimonónica, me parece que es mucho más actual, pero fíjense cómo Abashai olfatea cierto humo, se acerca, no se puede bajar a comer, que va a ser todo lo que le va a ir pasando, está mediado por él no se puede bajar del caballo, porque él no quiere bajarse del caballo, porque rompería con su penitencia, y le dan la comida en su propio cuchillo. Y acá hay algo re interesante. Sí. Sí, sí, lo que yo quise decir es que acá está como descrito quizás de una manera un poco más moderna. Es un cuento que igual es anacrónico, no deja de ser anacrónico. Y está esta idea que aparece en Sarmiento en particular del cuchillo como una parte del cuerpo del gaucho. Dice en el Facundo, el cuchillo, a más de un arma, es un instrumento que le sirve para todas sus ocupaciones. No puede vivir sin él. Es como la trompa del elefante, su brazo, su mano, su dedo, su todo. Y fíjense como acá lo que aparece, si el cuchillo es como la trompa del elefante, como su brazo, su mano, pero particularmente la trompa del elefante, hay cierta idea que opera en los gauchos que tienen que ver con esto que decíamos antes de la animalización. El gaucho es uno con el caballo, pero porque el gaucho es un animal. Eso también es parte de lo que fue la figura literaria del gaucho, porque el gaucho en gran medida empieza estando más pegado a lo que fue el rosismo. A Facundo, no sé, la Refalosa de Ascasubi, que tiene que ver con eso, el matadero. Sí, pero yo estoy hablando de literatura, no de lo que hizo Rosas. O sea, más allá de lo que hizo Rosas, literariamente el Facundo es una obra literaria, por ahí uno mezcla, pero... Porque en el Facundo de Sarmiento, Facundo se enfrenta a un tigre, y eso acá no había tigres, por empezar, y segundo, tampoco pasó, digo, es una obra literaria. A veces hay que como separar un poco, si bien Facundo fue una persona real, el texto de Sarmiento es una gran fábula en parte. Pero se entiende un poco esta idea de que este hombre a caballo, si bien es un gaucho, en el cuento opera cierta idea de mimetización de gaucho con animal. ¿Sí? Que de hecho al final lo que pasa es que él se baja y en parte bajarse de ese caballo lo mata. Como que ahí estaría dejando cierta parte que le es propia también. Podemos pensarlo así. Sí. Sí, sí. Ahí lo puse. Después acá puse un poco esto que decía Graciela, de esta relación con las fuerzas estatales y esta búsqueda constante de los gauchos, para lo que vos decías también recién, de llenar los ejércitos. El gaucho era la mano de obra del ejército, los soldados, ¿sí? Él se trata de escapar, igual en un momento se cruza como con un comisario que se lo quieren llevar, pero digamos que ahí ya lo perdonan porque ahí ya Vallay era como famoso, era conocido y no se lo llevan, pero aparece varias veces, aparecen como esos ecos que tienen mucho más que ver con la figura del gaucho real que con la literaria, si bien lo que hace todo el tiempo Martín Fierro es escaparse y termina siendo un desertor. Esto acá aparece, pero como un poco más de lejos, digamos. El foco no está ahí. Y eso también tiene que ver con que sea un relato tan anacrónico, porque una figura como Abashai era un poco difícil. Pero hay dos momentos que son muy interesantes, que es cuando a él lo llaman gaucho. O sea, cuando le dicen, che, gaucho, vení.
No sé si se acuerdan de alguno, si no les digo la página y se los leo. A ver, pues sí la página. Vayan a la 25, por ejemplo. Al final. ¿La tienen? Sí, desde el carretón ambulante, el mercachista lo convocó con una voz gaucho. Que Abashai no reconoció para sí o lo predispuso contra la intención de quien lo nombraba de esa manera, por unos cuantos aplicada con menoscabo. Fíjense cómo, primero Abashai no reconoce que es un gaucho, cuando a todas, o sea, todo el resto de las cosas que hace lo definen como gaucho, ¿sí? Pero al mismo tiempo dice, o no la reconoció. Tenemos un narrador en tercera, eso no lo dije, pero es como un narrador omnisciente que sabe todo lo que pasa, o no la reconoció, o lo predispuso mal, porque gaucho era un insulto. Y acá vuelvo a lo que dijimos al principio. Nosotras estamos ubicadas en algún momento del siglo XIX, alrededor de la muerte del Facundo, que es en la década del 30, que es mucho antes del momento en que el gaucho es canonizado y que es bien visto. Fíjense eso. Acá dentro del cuento opera un poco esto de que gaucho no era una gran palabra, no era vista de manera positiva, no solo porque te podían llevar a combatir en algo que no querías combatir, sino que además había cierto menoscabo en ser llamado gaucho, ¿sí? Y eso vuelve a aparecer un poquito más adelante en la página 33, ya casi antes del final, en un momento que lo agarran un capataz y unos peones que se lo quieren llevar para trabajar en una hacienda y que él les dice que no, porque no se puede bajar del caballo, y le dicen pretencioso el gaucho. Otra vez se consultó a Abashai y no pudo impedir que se le embravaran los ojos. Más adelante le preguntan quién es y él dice un pobre. Fíjense cómo el gaucho es el pobre, pero él no quiere ser llamado gaucho. Acá se enoja también porque le dicen pretencioso, pero además de pretencioso le dicen gaucho. Y hay algo súper negativo en estas dos veces que aparece la palabra gaucho en el cuento. No le gusta que lo llamen gaucho. No le gusta, pero porque, devuelvo algo, estamos ubicados en un momento que es muy anterior al momento en que el gaucho es bien visto. Digo, ahí también opera en nosotros cierta idea de que estamos ya acostumbrados a escuchar mejor el gaucho o como una figura más positiva, pero acá no, en este momento no era una figura positiva. De hecho, lo reclutaban para combatir porque era mano de obra fácil y hacían lo que les pedían, digamos. Claro, pero bueno. No, pero bueno. Sí, aparte los amenazaban, bueno, hacían otras cosas. Pero aparece esto que a mí me parece interesante, que si bien para nosotros es fácil pensarlo ya con toda la literatura que ya existe y que ya canonizó al gaucho, el cuento un poco pone eso en cuestión. Digo, él no le gusta que le llamen gaucho, que eso es interesante. Y Martín Fierro en realidad es el gaucho Martín Fierro. Digo, hay algo de apropiarse de eso que en un momento fue mala palabra también, que es interesante. Mala palabra entre comillas. Y ahora acá vamos a lo que es más, que un poco ya lo nombramos, pero es lo más interesante, que es esta fama que adquiere Abashai. Y acá de vuelta, Abashai como el gaucho. Y repito algo que dijimos al principio, porque no estaban Graciela y Ana. Una posible interpretación. Bueno, no lo veo yo, ¿sí? Pensé que estaba, pero está Graciela. Una posible interpretación del cuento tiene que ver con pensar el recorrido que hace Abashai y cómo va ganando fama, con la misma idea de lo que pasó con la figura del gaucho en la literatura, que pasó de ser esto que decíamos recién, una figura no tan bien vista, considerada un criminal, un paria de la sociedad,
para convertirse en el gran héroe argentino. Al menos literariamente, el Gaucho sigue siendo como que encarna cierta idea de argentinidad muy pura, ¿sí? Y esa, ¿a quién le suena algo, chicas? Perdón. Listo. Sigo. Bueno, ¿cuál fue el recorrido ese de Abashai? Y en el cuento Abashai empieza a ganar fama por... Su fama principalmente surge de un malentendido. Esta escena de las monedas, que creo que antes la mencionó, no sé si Graciela Rossi o Susana. Que saca la moneda del... Que se desprende. Sí. Claro, él gana una riña de gallos, no sé bien qué gana ahora, y como gana le dan las monedas, pero se las tiran y caen en el piso. Y por Ahora, eso no se agacha. Él no se puede bajar del caballo, Claro, no puede hacer el gato agacharse porque se van a burlar, al caballo va a agacharse porque se van a burlar y se va a tener que bajar a pelear y él no quiere bajarse a pelear, entonces las deja y se va. Y dice el cuento, desde ese entonces, por ese gesto, para los testigos nada fácil de descifrar y que tendría relación con el desprendimiento, a Abashai le nacen las famas. Acá empieza esto que decíamos antes de esta vida de santo, el despojo de lo material, que se lee como despojo de lo material, pero en realidad él como que quiere las monedas, no es que no las quiere, pero no se puede bajar del caballo. Él está... lucha contra la audiencia que está cumpliendo. Claro, él está empecinado, igual se baja una vez del caballo antes, pero él está empecinado en no bajarse del caballo, entonces se tiene que desprender de eso. Y a partir de eso, que en realidad es una mala lectura de lo que está pasando, pero porque nadie sabe lo que está haciendo Abashai, o por qué lo hace, nunca se lo explica a nadie, él se va y empieza a ser famoso. Vemos después que unos indígenas, dice el cuento, lo tratan del hombre caballo, y como que la gente empieza a reconocerlo y a saber quién es. Mucho más adelante ya está, antes de esto dicen, cuando él estaba como medio enfermo, que las mujeres no rezan por él porque él es el que está más cerca de Dios, no tiene sentido rezar por él. Y un poquito más adelante, una mujer le pide que le salve al hijo, que él lo bendiga y el niño se pondrá sano. Y Abashai se espanta de esta atribución, lo están confundiendo con un santón. Digo, ahí hay algo que es súper interesante, de que no lo reconocen a él en sí como Abashai o como quien él sea, sino que ya como que se convierte en una figura mítica que ronda por esas zonas y que la gente le reconoce la fama de hombre caballo, de este hombre que no se baja del caballo. No sabemos bien por qué se lo terminan confundiendo con un santo, porque yo no sé si todo el mundo sabía esto de los anacoretas o lo asociaban con eso, ¿se entiende? Hay como una serie... No creo que lo asociaran. Por eso hay una serie de malas lecturas o cosas que van pasando que llevan que él, de ser una persona desapegada, desprendida de lo material, se convierta en casi un santo que cura niños, o que la gente crea que puede curar niños. Claro, pero así como Abashai interpreta de una manera las palabras del cura, la gente... Pero fíjense en qué lugar también es como una manera de escribir sobre lo espiritual o sobre la religión, porque cada uno cree en lo que quiere creer. Abashai incluso se dice que casi no reza, que reza a su manera, que piensa, se dice. Una sola vez reza y se pone de rodillas, pero en general reza a su manera. La cruz se la construye más adelante, él no empieza con la cruz a dar vueltas. Digo, hay como una idea que también es interesante, que es cómo esas religiones que nos han traído se van apropiando en las zonas acorde a lo que la gente cree. Digo,
Sí, yo la cruz de él la entiendo como más simbólica, como Jesús llevando Para su mí cruz. la cruz no es la culpa que él siente. Claro, yo lo entiendo como Graciela, es la cruz de Jesús. Yo también lo entiendo así. Él lleva la cruz a cuesta. Y desde el momento que, sí, para mí la tenía, desde el momento que hizo la penitencia. Su cruz era la muerte del padre del chico. No, pero en un momento se fabrica, cruza dos palos. Claro, cruza unas varillas y se hace una cruz. Pero digamos que es una religiosidad particular y de lo que cada uno va entendiendo. Pero Abashai eventualmente se hace famoso, la gente se le acerca, aparte lo ayudan, le ayuda a que el comisario, en vez de perseguirlo y que se lo hagan bajar del caballo y llevarlo al ejército, lo dejan irse porque es Abashai, ya esto a ese punto ya Abashai tiene una fama casi mítica y que tiene mucho que ver con esa canonización que sufrió el gaucho. Pero eventualmente Abashai se queda, tiene que emprender el regreso. Hay como dos momentos en que él regresa, un momento en que él se queda sin agua y tiene como que emprender un regreso, se dice así, pero en ese regreso, en esa parte, se cruza con la mayoral, con la mujer del carruaje, a la que salva de la situación que había como que encallado, la ayuda y bueno, termina viajando un tiempo con la mujer del carruaje porque ese carruaje lo que le permitiera un poco cubrirse de las inclemencias, sobre todo si llovía, pasaban cosas, no pasaba hambre de comer. Y descalzar un poco sus caballos también. Claro. Pero ahí también con ese episodio de la mujer esa hay algo interesante, que es, esa mujer está en la carreta con un hombre y con dos chicos, con dos niños. La que tiene el poder ahí siempre es la mujer, que eso es interesante de marcar, que puede tener mucho que ver con ciertas figuras literarias de mujeres de la literatura también. Pero además esa carreta con esa familia, que entendemos que es una familia, tampoco es que va a ningún lugar. Fíjense cómo hacía Vaya y da vueltas, la carreta parece dar vueltas y no ir a ningún lugar. Porque él pasa un tiempo con esa gente, pero no te dicen que vaya a un lugar en particular, es como que están viajando también. Que es algo extraño, no tiene mucho sentido, que quizás tenga un poco que ver con esto que dijimos la clase pasada con Onetti, de este ir y venir hacia ningún lugar y ir y venir hacia ningún lado y quedarse siempre en el mismo lugar. Con esa angustia más como existencial de para qué estamos en el mundo. Pero bueno, eventualmente se separa de esta mujer a la que le da la última moneda que tenía y ahí sí regresa definitivamente, digamos. Dice, no lo puse, no lo puse, y dice, había regresado, dice en la página 33, había regresado a la comarca acogedora de donde lo apartó la carreta. ¿Sí? Cuando termina este interludio con la mujer de la carreta, vuelve. Definitivamente, la vuelta de Vallay. Él regresa, pero en realidad la idea de regreso siempre tiene más que ver con regresar al punto de origen, pero no al origen desde donde partiste, a un lugar más originario, a tu lugar de nacimiento, a donde vivías. Pero en realidad Abashai no vivía en ningún lugar, él tampoco es de ahí de donde parte. Digamos que ahí hay algo como interesante porque el regreso más bien tiene que ver con algo simbólico. Todo este recorrido que hizo Abashai, después de hablar con el cura, hasta este momento, que es casi el final, Abashai vuelve cambiado. No solo por cómo lo ven los demás, porque los demás comprueban que hubo una transformación, reconociéndole la fama, están comprobando que algo cambió, pero la gran pregunta es ¿qué es lo que cambió en Abashai? Pero él ahí no la paga, porque digamos que él sigue con su culpa. Él sigue con la culpa, no. La culpa no se le acaba a nadie.
Sí, yo no estoy diciendo que digamos que cambió, pero hay algo ahí que cambió. Él se transformó, no solo porque lo ven los otros, sino porque hay como una idea, no sé cómo decirlo, pero de resiliencia de este hombre que todo lo soporta, este hombre caballo que realmente no se está bajando del caballo. Fíjense cómo el cuento sí nos explica, por ejemplo, cómo puede resolver comer, cómo puede resolver, no sé, tomar agua, un montón de cosas, pero por ejemplo... Cazar el armadillo. Claro, pero no sabemos cómo hace sus necesidades, pero él no se baja del caballo nunca. Solo se baja una vez por algo del agua, pide perdón, se sube rápido y queda ahí. Pero él no se baja, está todo el tiempo arriba del caballo. Quizás eso sea lo que cambia, que es lo que un poco lo decíamos antes, que él acepta su verdadera naturaleza de animal. Que quizás no solo tiene que ver con que es gaucho, el hombre como animal, también hay algo ahí de un retorno a cierto origen. Lo que pasa que este retorno de Abayá y esta identificación total con el animal, con los caballos, se choca un poco con esta búsqueda espiritual que él está haciendo, ¿se entiende? Digamos que lo espiritual es completamente contrario a lo animal. Abayá es las dos cosas. Esa es otra pregunta, si él realmente... No sé si se elevó. Es una pregunta, yo no estaría tan segura que se elevó. Para mí Sí, al Dios que él entiende. Sí. Sí, es recién, mira, sí, sí. Fue un intento de cambio. como que No, se iba colonizando. pero bueno, algo en él cambió. Que eso era como que se iba canonizando a través del tiempo. Claro. Y ya cuando regresa, enseguida al final, se encuentra con el gurí este que le había hincado la mirada cuando mató al padre. Esto ya es la 38, son las últimas páginas. Pero leo una partecita de eso, antes de esto que puse en la pantalla, porque dice, siempre página 38, siempre piensa en el gurí que le hincó la mirada. Pasan años, un día se encuentra con esa mirada. Sabe que el niño, hecho hombre, viene a cobrarse. Lo ha seguido. Ahí hay algo interesante. Primero, lo que lo condena a Bayay para que el chico este lo encuentre en gran medida es la fama que se hizo. Porque a Bayay, al ser tan famoso entre esta gente, era más fácil de encontrar, ¿sí? Digamos que esa es la primera cosa que lo termina condenando. Pero lo que decía antes, que acá aparece, es igual que Abayay, porque Abayay está en harapos. Fíjense cómo este paso del tiempo y esta canonización, esta santificación paulatina que tiene Abayay, lo transforma en un hombre viejo, mucho más arruinado, casi ya no come Abayay, y está en harapos, digamos que ya está cada vez más despojado. Se tuvo que ir despojando de los caballos, los tuvo que ir cambiando, ya nunca tuvo caballos tan buenos, eso también lo dice el cuento. La calidad, entre comillas, de sus caballos siempre cada vez fue peor. Claro, te muestra cómo se fue despojando. Claro, está cada vez más libre de lo humano, civilizatorio, de lo material y al mismo tiempo del humano. Ese desprenderse también forma parte de todo ese problema de conciencia que él tenía, sacarse todo de encima para ir perdiendo toda la culpabilidad. Pero ahí hay algo interesante que Abayay no parece hacerlo a propósito.
Digo, él no, quizás no lo piensa en hacer a propósito, sino que va sucediendo así. Digo, se queda sin monedas porque tampoco tiene maneras de generar monedas, por ejemplo. Porque esas que le tiraron y que quedaron en el piso, si se las daban en la mano, la agarraba. ¿Se entiende? Hay algo ahí. Las plumas de avestruz, a la avestruz la trató de cazar y le iban a pagar por la avestruz. Fíjense que él se va quedando sin lo material, pero no es tan adrede, sino que va sucediendo, como que su santificación ocurre a pesar de él. Eso va pasando, es en parte por su estilo de vida, pero eso le va pasando. Quizás si estando arriba del caballo tuviera manera de ganar la plata, como lo del avestruz, él lo trata de hacer. No está tan despegado de la realidad. Pero claro, en parte. Se encuentra con este chico, ahora hombre, que le dice que lo va a buscar para vengarse, que es lo mismo que pasa en la vuelta del Martín Fierro. El hijo de Cruz, que es el hombre que Martín Fierro mata en la primera parte, lo busca, lo encuentra, pero en el Martín Fierro, a diferencia de lo que pasa acá, tienen como un duelo de payadores, no sabría cómo decirlo, pero hacen un duelo así, nadie mata a nadie, y no solo no mata a nadie, sino que se arreglan, quedan en buenos términos, y esa parte del final del Martín Fierro, que es bastante famosa, donde Martín Fierro le da consejos a los hijos, con los hijos, cuando da los consejos, está el hijo de Cruz, ¿sí? Claro. Digo, el final del Martín Fierro es súper conciliador, digo, Martín Fierro se convierte en un buen hombre, que incluso logra revertir esta idea de venganza de este chico, ¿sí? No solo es un buen hombre, se convierte en un sabio el Martín Fierro, tiene otra sabiduría. Eso tiene que ver con, bueno, con la vuelta de Martín Fierro, digo, que ya dejó de ser una denuncia estatal en esta parte, sino que ahí es cuando se empieza a gestar esta idea de gaucho, pero digo, el duelo final en Martín Fierro termina bien y acá pasa todo lo contrario. ¿Por qué? Abashai no lo quiere matar al chico, tampoco se quiere bajar del caballo, no le quiere ni decir por qué no se baja del caballo, porque quedaría como cobarde. Fíjense cómo ahí está también de vuelta el gaucho y la hombría, todo menos El que amor propio. porque él no lo quiere matar, pero igual se prepara su arma para defenderse, digo, ahí hay una serie de cosas que tienen también que ver con la figura del gaucho y esta idea de hombría exacerbada. Pero a pesar de que no quiere hacer estas dos cosas, no puede no hacerlas, porque es como parte de su destino, y hace las dos, lo mata y se baja del caballo. O sea que venció más el gaucho que tenía dentro que todas las culpas que sentía. Igual ahí a favor de Abashai, pobre, hay cierto instinto animal de supervivencia, que por más religioso que sea, supongo que la gente se trata de defender. Pero al mismo tiempo el desmontarse es como un gran signo de humanidad, que es un poco lo que decíamos antes. Para ayudar al otro. Sí, porque, bueno, él arma esta, porque de hecho dice, no quiere matar, pero pondría defensa, esto es página 40. Y dice, bueno, ahí como que el chico este le empieza a tirar cuchillazos, y Abashai, por instinto, porque eso ya es como instintivo, el animal tiene instinto, eso siempre es así. El instinto es animal, la razón es humana. Abashai por instinto la mantiene rígida, la varilla esa que se había armado, y no afloja. Y bueno, ahí al no aflojar, y el chico se atropella, digamos, con este instinto Abashai, con esta cosa que se puso para defenderse, se resbala del caballo y se cae herido. Y cuando pasa esto, dice, desde arriba Abashai lo estudia un segundo. No ha cometido lo que no quería, matar otra vez. Con pasión y náusea le causa esa efusión de sangre que ahoga los ayes y enturbia el bramido. Desmonta a dar socorro y llega hasta el vencido, pero lo bloquea su ley.
no bajar al suelo y lo ha hecho. Fíjense cómo él se baja a dar socorro y después se da cuenta de que se bajó. Ahí hay algo también súper... Porque era más fuerte que él. Claro, Para instintivo. ayudar al otro. Angustiado, levanta la mirada para consultar y por su cuenta resuelve que en esa ocasión será justo que permanezca todo lo que haga falta. Digo, él, a pesar de que se baja a ayudar, él se angustia y él tiene como que autojustificarse eso. ¿Sí? Hay algo como que él tiene tanta culpa y está tan penitente, digamos, que tampoco llega a entender hasta qué punto está bien bajarse o no, porque el cura le dijo que incluso no estaba mal que se bajen de vez en cuando. Y también no quiere sentir culpa de otra muerte, mi impresión. No quiere sentirse culpable de otro asesinato. Eso es clave, pero también hay algo ahí de Abayay que él no entiende que en algún momento se podía bajar, el cura mismo se lo dijo, o sea, no hace falta estar 80 años parado arriba de una columna, podés bajarte una vez. Bueno, pero Simón estuvo como 37, supuestamente. Pero bueno, en este bajarse, también, a ver, él se angustia y él un poco que lo busca justificar, pero si él no se bajase, ¿qué sentido tendría toda la penitencia que hizo? Porque ¿qué hubiera aprendido si no se bajaba? Porque él no lo quería matar, pero lo termina lastimando. Y además... Bueno, por eso, él no quería agarrar a otro. Está bien, pero acá, bueno, esta última pregunta queda para después. Pero cuando baja por el chico, lo trata de ayudar, se acerca y el chico lo acuchilla en el vientre, digamos. O sea, aprovecha la situación. Sí. Y básicamente le causa la muerte. Digamos que bajarse del caballo y tratar de ayudar es lo que lo termina matando. Porque si él no se bajaba, hubiera ganado. Claro, y acá dice el cuento los últimos 2 párrafos. Alcanza a saber que su cuerpo ya siempre quedará unido a la tierra. Con el pensamiento velado borronea disculpas. Por causa de fuerza mayor ha sido. Abayay, tendido en el polvo, se está muriendo con una dolorosa sonrisa en los labios. Porque un poco la pregunta es, finalmente, ¿qué sentido tiene todo el castigo, toda esa penitencia a la que se sometió Si si mata termina otra vez. matando a alguien? Claro, si vuelve a ¿Pero matar. qué? Sí, pero eso está bien, pero él intentó librar con sus pensamientos y sentirse bien. Después tenía el gaucho que tenía dentro y además la necesidad de seguir ayudando. Me parece que... Sí, es una pregunta, porque para mí no deja de tener sentido, al contrario, que se muera con una dolorosa sonrisa, tiene que ver con que él como que se muere satisfecho de cierta manera. Él cumplió con lo que quería y además nos salvó porque se murieron. Y además no lo mató cualquiera, que es súper importante. Lo mató. Ah, bueno, está bien. Lo mató el orgullo de él. El orgullo de él, que lo mató él. Murió como un gaucho, eso es en parte morir como buena ley, porque murió en un vuelo, algo que es re... Y ahí un poco que lo que se cierra es el círculo, porque digamos que eso es lo último que él necesita para pagar su culpa. Él paga su culpa con la vida. Si bien no sabemos si al final el chico se muere o no, ahí estaría bueno ver qué interpretación da la película, si lo matan o no, al final al chico este. En el caso de que el chico no se muriese, pensemos que puede ser potencialmente un nuevo Abayay. Pero bueno, no lo sabemos. Podemos entender cualquiera de las dos cosas porque está muy, muy lastimado igual, así que...
Y además la película, además hay que ver si la película, el final lo dijo el director, el director de la película. No, porque la película es del 2000 y pico. No, claro, del 2011. Ya había muerto. Claro. Entiendo que igual que la película hace que el chico viva, pero nada, no importa, es una película. Está abierto. Está súper lastimado. En el cuento está lastimado, aparte como que la vara esa le da en la boca, digo, muy lastimado. Sí, y al mismo tiempo, fíjense como el cuento termina con la muerte de Abashai, pero pensemos que si Abashai hasta acá estaba como casi canonizado, santificado, un poco lo que pasa con una figura como el Gauchito Gil, digo, no sabés qué pasó después. Y queda un poco vibra el Gauchito Gil, porque tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, un poco esto que vimos, que es el recorrido de Abashai, este gaucho, que al mismo tiempo es en parte el recorrido de esta figura del gaucho en la literatura, hay una gran diferencia con el Martín Fierro en particular, que es lo que más usamos para pensar un poco a Abashai, que en realidad Abashai no es activo, sino que es muy pasivo. Fíjense cómo él no trata de matar al final, él se defiende. Él mató al padre del chico borracho, no lo hizo por propia decisión. Claro. Hay algo muy pasivo en Abashai, en este hombre caballo que monta y que da vueltas casi como en círculo hacia la nada. De vuelta, es este ir y venir de la existencia y él está ahí pensando y viendo cómo no, al contrario. Sí, pero digo, Abashai es este héroe que termina siendo un héroe por lecturas o construcciones que le son ajenas. Por un lado es un héroe porque la gauchesca nos hace pensar a este gaucho como un héroe de las pampas, pero al mismo tiempo sus famas son todas lecturas de que otra gente hace alrededor de él, porque es una figura extraña, si se quiere, pero digamos que él no les da ningún tipo de argumento para que piensen que, no sé, que es un santo y que puede curar a un hijo, ¿se entiende? Él está ahí, hace lo que hace y nunca da mucha explicación, sino que aparece esta idea del rumor y de la creencia. Porque no solo es pasivo por eso, sino que además lo único que él voluntariamente quiere hacer es no actuar, o sea, no matar, pero igual termina matando. Digo, incluso lo único que él no quiere hacer, lo hace. Porque en el fondo porque está en él eso. Ya está en su destino, en su instinto. Es parte de él. En sus entrañas, va. Es que al destino no te le podés escapar un poco, dice el cuento, y ahí estaba Abashai. Aunque el destino evitar no puede. No sé. Pero y algo que no dijimos, que no sé si lo dije, me parece que no, que fíjense que cuando él empieza toda esta recorrida, él dice que quiere huirse de su culpa. Porque en realidad él quiere huir de la culpa, pero él no solo nunca logra huir de la culpa, porque tiene mucha culpa, porque todo el tiempo vuelve a ese recuerdo, a esa mirada, sino que además no solo no logra huir porque se encuentra con la cara de la culpa. Digo, ese recuerdo que le vuelve todo el tiempo como trauma, como la mirada de... Lo que pasa es que no sabemos si vuelve al lugar del hecho. Él vuelve al lugar de donde partió. A mí me parece que el chico se entera, sale a buscar, lo encuentra. Pero él Claro. no vuelve al lugar del hecho, Eso que dice Graciela.
porque no sabemos dónde lo mató al padre. Y la idea que se da es que Abayay había adquirido fama, entonces el chico que eventualmente creció y quiso vengar al padre lo pudo encontrar. Lo fue a buscar. Claro, claro, para mí es así. Porque aparte pasan muchos años. Yo lo interpreté así, no sé. Yo también, ¿eh? Pero la- Y que eso es lo que yo lo interpretamos todas interpreté de así. esa manera, que lo buscó a él. Y acá vuelvo un poco a lo que dijimos al principio, porque le cuento a Graciela y Ana, que creo que están ahí, que este cuento se publica en el 78, cuando Di Benedetto está exiliado después de haber estado apresado por la última dictadura militar, y se dice que lo escribió en ese contexto, ya sea preso, ya sea un poquito antes, ya sea un poquito después, lo publica en el 78, en el exilio es igual de simbólico. Y eso es lo que un poco nos propone pensar, porque un autor que nunca había trabajado con esta tradición literaria, ni con casi ninguna, argentina, cara al gaucho, y va a buscar al gran héroe argentino. Digo, no tengo una conclusión acabada, pero súper interesante de pensar cómo en ciertos momentos de la historia y ciertos momentos coyunturales se vuelven a esos, ya de un lado o del otro, siempre se vuelven a esos grandes popes simbólicos de lo que son las tradiciones. Y el gaucho es eso. Y Benedetto elige ir al gaucho y elige contar este gaucho, que es un gaucho muy particular, que tiene que ver con el gaucho literario en realidad, que al mismo tiempo es un gaucho literario que es triste, que es melancólico, que es culposo, que incluso parece un gaucho, pero del siglo XX, como este hombre existencialista, más angustiado por el vivir. Porque no lo traje acá, pero también hay ciertas referencias que hace el cuento que por ahí tienen que ver con cierta literatura kafkiana, ciertos cuentos de Kafka en particular, que es interesante, estos hombres que están atrapados en una existencia que es de determinada manera. Pero bueno, es un gesto interesante y que también el cuento nos propone leerlo un montón de maneras. Digo, uno lo puede pensar como esta lectura más literaria de la figura del gaucho, pero al mismo tiempo está toda esta culpa de Abayay, cómo él entiende la religión, qué es lo espiritual, a fin de cuentas, cómo leemos las cosas, o sea, quién entiende qué y qué hace con eso que entiende, y cómo esa cadena de malos entendidos va generando también muchas cosas. Y cierro un poco esta reescritura de este final del Martín Fierro. Fíjense que el segundo duelo del Martín Fierro dije que era más conciliador, la gente se unía, a fin de cuentas, aprendía su lección, se unía y iba por un futuro mejor. Acá la venganza existe, y la venganza es un gran tópico de la literatura argentina, que incluso lo que se considera como el gran primer texto argentino, que es El Matadero, tiene mucho que ver con la venganza, con la muerte, con esa violencia. Acá también aparece algo, porque en la literatura argentina en particular la violencia es como fundacional y fundamental. Y pensarla en relación a este contexto de la dictadura también es interesante, y en relación con el gaucho en particular. Digo, al gaucho se lo lavó de cierta violencia, pero el gaucho ha sido muy violento. Se ha escrito mucho del gaucho violento porque también está como en esa criminalidad de sus inicios, digamos. Pero bueno, da mucho para pensar. Quizás sé que no es el cuento más divertido de leer. No. A mí me gusta mucho Di Benedetto, pero bueno, es eso, es un poco lento, se hace un poco como tedioso, porque te lleva un poco a ese tedio de que no esté pasando nada, porque a fin de cuentas gran parte de lo que se va relatando no pasa nada. O sea, te cuentan nada, cómo está arriba del caballo, básicamente. Pero... Sí, pero bueno, digo, no es lo más entretenido de leer, no es que, ay, qué divertido, a ver qué va a pasar.
Así que eso fue a Vallay. No sé si Ana y Graciela me escucharon algo que ellas no participaron mucho hoy. Hoy no. No, a mí se me cortó internet, así que bueno, entre que entré tarde y se me cortó. Puede pasar. Ujú. Pero Bueno, yo lo que rescato, qué ruido. Hace mucho ruido, Graciela. Tiene un teléfono o algo. sí, Pero debe hace el ser sonido eso. que hace. Cerca de un parlante. Yo lo que rescato, Escuchame, mirá, ¿cómo quedaron? No se la escucha. es No, porque tiene un sonido de algo que tiene Porque me parece que está con el teléfono y la compu, con las dos cosas. Por eso, Claro, por eso aparece dos por veces. Y hace interferencia uno con otro. Chicas, ¿cómo quedaron con los horarios, Fabiana? Eso que Quedamos los iban a sábados. decidir. Los sábados porque va a ser... ¿Sigue igual? no hay ¿Por qué? cambio. No por ahora. Escuchame, Laura, yo puedo cualquier día ver un juego. No se puede escuchar nada. Pará que no te escuché porque el ruido... El ruido ese. Que yo puedo cualquier día, menos los jueves. Ustedes habían acordado hacerlo el jueves. Yo los jueves no puedo porque tengo el taller de la memoria y tengo gimnasia. No, sí, tenés un pero montón de cualquier cosas. otro día puedo. Los Porque ahora viernes- viene una hora que los sábados, viste, es como que bueno, vos no haces mucho, pero por ahí está el día a tomar sol. Claro, por eso. Pero Yo, puede. si no puede ser los viernes, no sé si el resto puede los viernes. Yo no tengo No puedo problema. los viernes. ¿En qué Ay, pará horario? que no lo puedo... A ver, espera. No. eso lo que yo quiero saber. Horario podría ser 5:30. Puedo tratar a las 5, no les puedo prometer, pero antes me va a hacer difícil. Yo no tengo El problema. viernes será bien. Sí, yo puedo. Yo también. Graciela también, También, sí, Ana sí. también. Sí, yo también. Viernes a las 5, miren, me lo voy a anotar. ¿Cómo no? Sí, 5:30. A las 5, ¿no hicieron? 5:30, ¿pueden todas? sí. Bueno, 5:30. Con Nora. De 7:30 a 9. Yo tengo italiano de 7:30 a 9. 5:30, digo. No, ya quedó, no lo puedo cambiar yo. Cinco y media te van a Graciela Casino. Yo sí puedo. Ah, sí, yo puedo. Puedo. Sí, ella porque puede. empalmo Sí, yo con también. italiano después. Ah, listo. Bueno, fue fácil, viernes 5:30. Entonces quedamos el viernes Sí, sí. A partir de la semana, 5:30. o sea, el 23 de octubre. Claro, 5:30. 23 de octubre, 17:30. Listo. Ok. Bueno, Listo, las dejo acá. Les mando después, más tarde, el cuento para el viernes ahora autor. de Felisberto Hernández. Ese no leí nada. Bueno, vamos a leer un poco. Es uruguayo en realidad, pero No, yo tampoco. nadie. No. Conocido, pero fue un gran escritor. Pero bueno, es un poco más desconocido. Viejo. ¿Es de la Bueno. época de Benedetti? No. No, es más principios de siglo, más pegado a lo que vimos de Onetti, quizás más de la época de Onetti. Ajá. Bueno, que tengan lindo domingo y feliz Día de la Madre. Igualmente, feliz día Igualmente. para las mamás. Lo pasen muy lindo.
Igualmente. Un besito para todas. Domingo. Chao. Bueno, un besito. Chao, nos vemos el viernes. Chao. Chau, chau. Chau, chau. Chao.